Bueno, hablando acerca de las principales técnicas no probabilísticas, en este caso son tres. La primera es juicio. Esta es acerca de la selección de unidades de análisis de acuerdo a la criteria o al criterio establecido por el investigador, ya sea por edad, sexo, ocupación, todo eso. Y el entrevistador o el investigador aún necesita un conocimiento detallado acerca de estas personas, este muestreo. Después está el oportunista, que se basa en la selección de aquellos que están más dispuestos a colaborar con el investigador. Es bastante complicado de replicar y pues se basa en que los entrevistados tengan cooperación y quieran totalmente participar. Y la última es la de bola de nieve. Y esta se basa en el conocimiento previo del investigador en la situación de las personas que conoce. El investigador contacta a estas personas relevantes para él o ella y estas mismas contactan a más personas y así, como que se hace una cadena de personas que realmente quieren participar o que saben del tema. Ahora, vamos a hablar de los trade-offs, tomando en cuenta lo que hablaron mis compañeros hace un rato. Los trade-offs son las compensaciones, es decir, las reglamentaciones que se va a tener para saber qué tipo de análisis vas a tener. Por ejemplo, van a haber dos, que es el del laboratorio y el del campo. Como dijo mi compañero Rodrigo, hay varios tipos de análisis que se pueden hacer. El laboratorio es uno que ya es más centrado y se analiza a personas específicamente con un tipo de ser. Por ejemplo, como también mencionaba mi compañero Rodrigo, se pueden hacer entrevistas para saber un tipo de persona o un tipo de entrevistado que tenga el mismo tipo de vivencia, que tenga el mismo tipo de sexo, que tenga el mismo tipo de cuestión económica, que tenga el mismo tipo de persona o tipo de, olvidé la palabra, pero que tengan mismas características, que se repitan, esas son las de laboratorio, porque son las variables que va a tener son menos. Y las de campo es la que todos nosotros hacemos en los restaurantes, por ejemplo, que literalmente son todas las personas que tienen esta misma cuestión de ir al mismo restaurante y pedir en este mismo servicio, pues tienen unas variables más abiertas. Estas compensaciones tienen que ver con cada tipo de validación y ahí tú puedes decidir qué es lo que te conviene más hacer. Si tener un rango más pequeño donde tú puedas configurar todas las variables y puedas decidir qué variables son las que tú quieres analizar, o quieres tener un campo más abierto y tener unos resultados más normales, naturales y grandes también, ese es el caso. En el caso de los laboratorios, intentan maximizar la validación interna porque quieren establecer la causalidad. Y en este caso de los laboratorios, la razón por la que se hace en este tipo de cuestión o características es para saber el porqué de ciertas características. Como las personas que van a estar en estos de laboratorio tienen el mismo tipo de características, solo van a tener respuestas muy específicas sobre lo que se está estudiando. Y dependiendo de lo que quieres saber, como había dicho anteriormente, puedes saber decidir en cuál de los dos tipos de compensaciones quieres hacerlo. Ahora, vamos a hablar un poco de la triangulación. La triangulación se va a sacar al combinar diferentes métodos, que es el cuantitativo y el cualitativo, en el mismo fenómeno. Y aquí tenemos un ejemplo, que es el que estaba en el libro, que aquí se pone la validación más importante y tú decides con sí y no cómo vas a ir haciendo tu experimentación. Aquí tú puedes decidir y lo que va a pasar es que teniendo esta triangulación vas a saber, no solo se va a saber en cuestión de métodos e información, sino también se va a tener la parte más importante que es de la triangulación, que son las teorías. Esto es muy importante porque la triangulación mete, como ya vimos, los métodos y la información, pero
involucrar las teorías, que es lo más importante. Es decir, que los datos que tú vas a tener no van a ser simplemente datos cuantitativos, sino que vas a tener gentes externas que van a analizar estos datos y van a sacar teorías sobre esta misma información. Hay 4 tipos de triangulación, que la primera son los datos, que estos datos estiman el impacto del tiempo, espacio e interacción con los datos, y esto, como ya había mencionado anteriormente, se saca simplemente analizando todos los datos de las encuestas. El segundo es la investigación, que es cuando más de una persona examina la situación, y es a lo que llamaba mi compañero Adrián hace rato, que son las declaraciones de los jueces. Es decir, que cada uno de los expertos, se podría decir, que están analizando estas investigaciones o estos resultados, van a dar como su propia perspectiva de esta misma situación. La tercera es la teoría, que también es muy importante porque aquí son, como dice, varias teorías se usan para discutir, y ahí es donde también involucra a los jueces, y de un mismo suceso, de un mismo fenómeno, se analizan las diferentes teorías que hay sobre este, ya que como hay muchos tipos de resultados, se analiza cuáles son las variables o las teorías del por qué salieron esos diferentes resultados. Y el cuarto es el metódico, que el metódico se involucra en diferentes ocasiones. Es decir, que se puede utilizar un mismo método de evaluación para un mismo tipo de personas. Y esta parte también es muy importante, que es un experimento que hizo Paul Lazarsfeld en 1940, y también es el por qué es importante saber en dónde encuadrar tu investigación, si quieres hacerlo en laboratorio o campo. ¿Por qué? Porque Paul Lazarsfeld hizo su y hacerlo en campo neutral. Entonces, obviamente es lo que ya vimos anteriormente y lo que explicaron nuestros compañeros sobre cómo se hacen las encuestas, las variables de las encuestas, cómo se llega a ese grupo estimado de personas. Y lo que hicieron es que decidieron hacerla en campo y se dieron cuenta que las variables posibles aplicando la triangulación eran bastantes. Es decir, que teniendo en cuenta el tipo de personas que iban a tener, teniendo en cuenta el número de personas que se pudieron hacer estos pequeños exámenes o entrevistas, sacaron muchas características y muchas teorías sobre este tipo de personas. Es por eso que es una variable que no puede pasar en cuestión de hacer estas entrevistas en laboratorio. ¿Por qué? Porque en laboratorio, como tienes un rango de personas muy específico, las variables que te pueden salir al hacer tus encuestas en un campo más pequeño no es lo mismo que hacerlo en un campo más grande, porque tienes muchas variables de personalidades, muchas variables de sexo, muchas variables de edad, y con eso las teorías que se sacan o las conclusiones que se sacan con todas estas exámenes son muchas. Entonces es por eso que también es muy importante analizar cómo tú vas o en qué área tú vas a poner en práctica tus encuestas y exámenes, y así tú decidas qué es lo que te conviene más, si hacerlo en laboratorio y en campo. Y pues eso es todo por nuestra presentación.